Bueno, y de paso, pues las arterias que irrigan al cerebro son las dos carotidas internas, derecha e izquierda, y las vertebrales, y pues sus ramas, pero principalmente esas. Ok. ¿Cómo se llama? Aunque ya la dije ahorita, la principal estructura o bueno, red de arterias pues que le dan irrigación al cerebro. El polígono de ¿Polígono de Willis, profe. Willis? El polígono de Willis está compuesto por ¿quiénes? Está compuesto por pues la forma como tal las carótidas y la basilar. Y la basilar, pues, la unión de las dos vertebrales, ¿sí? Ella nos va a dar las posteriores y la carótida nos va a dar las anteriores. Y eso es lo que va a formar como tal, la unión de esas cuatro arterias es lo que va a formar el polígono de Willis. Y la cerebral media, ¿dónde la dejamos? Junto con la cerebral media, que es la que ingresa. Entonces tenemos irrigación anterior, media y posterior, cada una con sus respectivos territorios. Y aparte, pues de entender cómo funciona la circulación cerebral, pues nos toca entender eh, qué tipo, perdón, qué áreas cerebrales pues están o qué territorios son los dominantes, ¿listo? Porque no es lo mismo tener una lesión de la arteria cerebral anterior que de la arteria cerebral media o que de la arteria cerebral posterior. Irriga diferentes territorios, lo cual quiere decir que al irrigar diferentes territorios, pues cuando hay lesiones, va a producir diferentes síntomas. ¿Listo? Generalmente, ¿cómo se lesionan estas arterias? Por isquemia o por hemorragia. Isquemia cuando pues no hay un adecuado flujo cerebral por una obstrucción de un trombo que generalmente es causado por aterosclerosis. El fumar causa aterosclerosis a nivel sistémico y pues más a nivel cerebral. Y hay otro tipo de lesiones como las malformaciones arteriovenosas que son congénitas o los aneurismas que pueden causar hemorragias a nivel cerebral. Entonces, tendríamos dos tipos de emergencias, una de tipo isquémico, una de tipo hemorrágico, para que lo tengan presente en su práctica clínica. Ya teniendo muy claro cómo se compone el polígono de Willis y qué territorios irriga, pues es mucho más fácil entender la patología, ¿listo? Obviamente, pues en este punto, porque ustedes ya tienen claro los diferentes territorios de la corteza cerebral. ¿Listo? Bueno, vamos a poner una imagencita por acá. Acá vemos circulación posterior y vemos circulación anterior. ¿Listo? La circulación anterior está obviamente por la carótida interna, que de ella va a salir parte de la cerebral anterior, una ramita muy pequeñita, la cerebral media, y en la circulación posterior vemos que es el único lugar en el cuerpo donde dos arterias se fusionan para formar una. En el resto del cuerpo, las arterias es al contrario, de una arteria grande salen más ramitas y se subdividen para formar territorios vascularizados. En este caso, es en el único lado en el cuerpo en el que vamos a encontrar que dos arterias se fusionan para formar una. Recuerden que las venas nacen, por decirlo de alguna forma, de la periferia y se van recogiendo para llevar la sangre, ya sea por la cava superior o la cava inferior, a la circulación derecha, y que las arterias pues nacen de la circulación izquierda y se van a subdividir y subdividir para poder llevar irrigación a los diferentes territorios del cuerpo, y en este caso pues estamos hablando específicamente de la irrigación cerebral. Bueno, esta es una vista inferior donde vamos a encontrar tallo cerebral con su surco basilar que está ubicado en el puente, y
vamos a hablar directamente del polígono de Willis. ¿Listo? Bueno, ¿qué sucede en el polígono de Willis? De la carótida interna vamos a tener, pues, ramitas importantes, que va a ser la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior le va a dar irrigación a toda la parte inferior del lóbulo frontal y a toda la parte anterior. Tiene una comunicante anterior que conecta a las dos cerebrales anteriores. ¿Listo? De la arteria cerebral media vamos a encontrar varias ramitas interesantes. La arteria cerebral media la vamos a dividir en 4 porciones bastante importantes, que serían M1, M2, M3, M4, con diferentes territorios, ahorita se los muestro. Y vamos a tener que la carótida interna se va a comunicar con la cerebral posterior por medio de la comunicante posterior. ¿Listo? Y la comunicante posterior pues es una división de la basilar y le va a dar irrigación a todo el territorio posterior. Porque la circulación se une con comunicante anterior y con comunicante posterior para poder tener un flujo constante y mantener una presión de perfusión cerebral constante. La arteria comunicante posterior es en la que más frecuente podemos encontrar lesiones de tipo aneurismáticas. Y si ustedes se fijan, ¿qué par craneal es el que se está asomando por acá? ¿Dónde, profe? ¿Loculomotor? El tercer par craneal, que pasa muy juntito a la comunicante posterior. O sea, cuando tenemos lesiones aneurismáticas que comprimen el tercer par craneal, nos podemos guiar por paresias o parálisis del tercer par craneal ipsilateral. Entonces, si el paciente les llega con tosis palpebral, que ya les había dicho que significaba ese término, con una pupila completamente dilatada y además te dice que tiene el peor dolor de cabeza de su vida y la presión arterial alta, y lo primero que debes pensar es en un aneurisma de la comunicante posterior. ¿Listo? Eso es un dato Profe, ¿y semiológico. cómo se determina con qué tipo de examen para determinar la aneurisma? Primero hay que hacer una tomografía para verificar si está sangrando. Si no está sangrando, hay que hacer una arteriografía o una resonancia o un TAC con fase arterial. Pero un examen que nos muestre y nos dibuje pues todas las arterias. ¿Listo? Profe, ¿y eso como médicos generales lo podemos hacer o tenemos que remitir? No, tú en un primer nivel, ¿cómo vas a tratar un aneurisma? Lo remites. Si Ok. trabajas en un hospital de tercer nivel en el área de neurología o neurocirugía, sí puedes hacer todas estas cositas porque pues tienes todas las herramientas, pero ninguno de esos exámenes lo puedes pedir como médico general. Además, Muchas gracias. la mayoría de tomógrafos y resonadores están en hospitales de tercer nivel. Bueno, ¿qué sucede, chicos? Para la semiología y para la fisiología cerebral es supremamente importante que ustedes aprendan cuáles son los territorios que irrigan, ¿sí? Para el atlas que me van a entregar, necesito que por favor me dibujen las diferentes porciones de la irrigación cerebral. ¿Por qué? Porque ustedes deben eh, llegar a identificar qué territorios están lesionados. A veces las lesiones, supongamos en la arteria cerebral media, son muy proximales, pero al mismo tiempo son muy pequeñas y solo van a implicar lesiones en M1 que tiene ramas lenticuloestriadas, o sea, solo van a afectar los ganglios basales y pueden llegar a afectar la cápsula interna.
y no van a ver pues lesiones extensas, gigantes en una tomografía, sino solo lesiones muy pequeñas de esta porción, que en realidad es una de las áreas más sensibles porque el calibre de estas arterias lenticuloestriadas es mínimo y pueden causar catástrofes porque pues obviamente ya sabemos cuál es la importancia de la cápsula interna, ¿cierto? Cuéntenme cuál es. ¿Qué se encuentra en la cápsula interna? Chicos, ¿me Qué pena, escuchan? ¿puede repetir? No, profe, no se lo escuchó bien, ¿puede repetir? Sí, profe, es que se le escucha un poco entrecortado. ¿Cuál es la importancia de la cápsula interna? Profe, pues reunir, uno, pues por ahí pasan muchas vías, ahí se reúnen muchas vías, y lo otro, pues también que recuerdo es que permite que haya pues una mayor velocidad en la transmisión de impulsos nerviosos. ¿Qué vías pasan por ahí? ¿Qué información se encuentra condensada en la cápsula interna? Profe, la parte motora. ¿Y qué más? Creo que también hay una sensitiva que es una ascendente que pasa por ahí. ¿Una o todas? Sí, varias, Todas. porque se conecta con el tálamo. Ujú. Pues no solo es una, son todas. La vía motora pasa por ahí, la vía sensitiva pasa por ahí. Así que entonces si tenemos pequeñas lesiones en las ramas lenticuloestriadas, pues vamos a tener lesiones motoras y sensitivas bastante importantes. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poquito de esta imagen y de la irrigación. Y quiero que tengan presente, muy presente al homúnculo motor y al homúnculo sensitivo para poder llegar a una conclusión en esta imagen. Frontal, parietal, temporal y occipital, ¿cierto? Si se lesiona la arteria cerebral media, ¿qué áreas corticales van a tener implicación en una lesión, pues? Acabamos de ver corteza, chicos. Chicos, por favor, respóndanme, que la clase sea fluida, de verdad. ¿Lo saben o no lo saben? Chicos, ¿Aló, profe? ¿me escuchan? ¿La profe salió? Aló, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, sí, le escucha. Les hice una pregunta. ¿Qué territorios encontramos en toda esta área cortical si se lesiona la arteria cerebral media? ¿Qué podríamos llegar a presentar? Profe, en tipo de lóbulos, digamos tipo lóbulo parietal o cortezas en sí, o áreas de la corteza en sí. Corteza, porque ustedes ya se la saben, la vimos la semana pasada.
No necesito que me digan, ay, se lesionó el temporal, el occipital o el parietal. No, corteza, áreas corticales. Pues, digamos, las áreas 3, 1 y 2. También digamos, la 41 y la 42. Ujú, ¿qué funciones tienen esas áreas? Cuéntame. De la parte auditiva. Son Ujú. una es heterotípica y la otra homotípica, Ajá. en relación con la recepción de los sonidos. ¿Qué más? También tenemos, pues, las áreas 7 y 5 que reciben y relacionan información, digamos, con las experiencias sensitivas. ¿Qué pasa con el área de Broca y el área de Wernicke? Creo que son las que están comprometidas con la parte del lenguaje. Sería la 45. Ujú. En También se ve cuanto, comprometido porque ¿eh? en cuanto a la parte motora, ¿qué lesiones motoras tendríamos? Pues sería también la 44, la 45 y la 8, que serían funciones premotoras y motoras. Hablemos específicamente del área motora primaria. Profe, ¿Qué? la vía piramidal está la zona 3, 2, 1 y la parte 6 creo que también. Entonces se vería comprometida todo lo que son esa vía. ¿Toda? Todas Pero, las pero, pero la parte de la vía motora no piramidal. es el área 4, el área 4, o sea, motora primaria. Ujú. ¿Dónde está el área 4? Acá, ¿cierto? Es toda esta vía motora primaria. ¿Qué áreas de esa vía motora primaria se ven afectadas? ¿Toda? ¿Tendría una hemiparesia completa, brazos, piernas, cara, todo? ¿O qué? ¿Sí me entienden la pregunta o no? No, profe. A ver, Digamos, como esa región 4, ¿cuál parte de o sea, cuál parte de esa región sería afectada? exactamente. Sería como su parte posterior, ¿no? Porque es donde estaba. Ubiquémonos. Arteria cerebral media, todo el territorio rosadito. La mayor parte del territorio rosadito. ¿Listo? Acá está el área motora primaria. Se me lesionó la arteria cerebral media y tengo una hemiparesia o una paresia de qué lugares de mi cuerpo. ¿De toda el área motora o de algo en específico? Del lado contrario de la que se afectó. Sí, claro, eso es obvio, pero ¿qué partes de mi cuerpo? Profe, Todo mi cuerpo. creo que ¿No miembros, sería de la pierna y el pie, profe? ¿Segura? ¿Dónde está la pierna y el pie? ¿Están ubicadas adentro o afuera? Esto es externo. ¿Sí se están Adentro. ubicando o no? Esto es externo, externo, externo. Es como si ustedes se colocaran la mano acá y se ubicaran sobre la corteza temporal y sobre la corteza frontal. ¿Listo? Entonces, la pierna y la mano están ubicados aquí y hacia adentro. Esto es externo. ¿Qué está ubicado acá? En toda esta parte. ¿Qué tenemos? ¿Qué áreas del cuerpo tenemos ahí representadas? La cara y el cuello. ¿Y qué más? ¿Dónde están las manos? Un poquito, pero estaría como un poquito más hacia arriba. Lo que es mano y brazo.
Ujú. Entonces, si lesionamos arteria cerebral media, tendríamos una paresia de ¿qué? Cara, cuello, la mano, ¿sí o no? De la mano, pero creo que sería solo como el pulgar. Un poquito la mano. Pero tendríamos lesión de la pierna si solo es la arteria cerebral media. Tal vez sería de manera parcial. ¿Dónde está ubicada la pierna? Está ubicada en este En la territorio. parte Está superior. Está En la central. parte superior. acá. La rodilla, la pierna, el pie está más hacia adentro, está en la parte interna, superior e interna, no tanto acá. Entonces, si lesionamos cara y brazo, sería cerebral, ¿qué? Media. Si lesionamos la pierna y el pie, sería cerebral anterior, por territorio de irrigación. ¿Sí me hago entender o no? ¿Sí entienden, chicos, o no? ¿Están confundidos? Sí, Pero profe, estoy yo más o todavía menos ahí estoy. agarrando la idea. No, yo sí estoy confundido en esa parte de irrigación media. Yo también, profe. Bueno, entonces uno de ustedes me va a explicar qué vemos acá. ¿Qué es esto? ¿Qué lóbulo es este? No se le ve Habla, dónde está señalando, profe. señor, No se le ve dónde está señalando. Qué pena. todo esto. La primera imagen. ¿Dónde está frontal? ¿Dónde está temporal? ¿Dónde está parietal? Ustedes tienen la posibilidad de rayar la pantalla. Señálenme. Ustedes ya se deben ubicar en cerebro y en corteza porque lo hemos visto mucho. Sí, profe, ya estoy tratando de hacer lo de rayar acá. Listo. ¿Eso qué es? Eso que esté señalando ahí, ¿qué es? Chicos, ¿todos están ubicados en esa imagen? O sea, ¿sí saben lo que están viendo o no tienen idea de lo que están viendo? Tú puedes rayar si entras ¿a qué? A panel de control, pero no del PDF, sino a panel de control de... Ay, perdón, me salí. Perdón, perdón, un segundo. Listo. Si entras a panel de control arriba en la barra de herramientas donde dice anotar, tú puedes rayar. No necesariamente tiene que ser del PDF. ¿Sí me entiendes? Ujú, exactamente. Bueno, cuéntenme. ¿Entienden esta imagen que están viendo o no? Sí, Es que profe, ahí Yarok ya está con el control. listo. Es que a mí me pasó ahorita que yo iba a agarrar el control y no me dejaba activar el Señálenme, micrófono. señálenme dónde está el lóbulo frontal.
No, ahí no, chicos, arriba en la barra de herramientas donde dice silenciar, iniciar video, participantes, donde dice anotar, hay un lápiz. ¿Ya lo vieron o no? En la barra de herramientas del Zoom. Eso, señálame el lóbulo frontal. El lóbulo frontal. Ujú. Eso es eso es una vista externa o interna. Externo. Externo. ¿Dónde está el lóbulo parietal? ¿Dónde está el temporal? ¿Y dónde está el occipital? Listo. Cerebral media es todo lo rosado. ¿Alcanzan a ver los territorios que están en rosado? Porciones de qué lóbulos irriga. Frontal, Ujú. parietal, temporal De y todas, cierta parte del Todos. occipital. Un de poquito todas. del occipital. Volvemos al mismo cuento. Estaría comprometida el área de Wernicke, el área de Broca, estaría comprometida el área somatosensorial. Para hablarlo rápidamente, el área somatosensorial y el área motora primaria y un poquito del área frontal de racionamiento, de control de emociones. Vuelvo y pregunto, formulo mi pregunta en este punto. Si tenemos lesiones, o sea, si es una lesión extensa, o sea, pensemos en que toda la rama de la arteria cerebral media se lesionó. Entonces hay una lesión extensa y tenemos comprometido el área sensitiva del lenguaje, el área motora del lenguaje, o sea que el paciente va a estar con una afasia. Va a tener de pronto hipoacusia o lesiones importantes a nivel de la audición. Y va a tener comprometido el área motora y el área sensitiva, ¿cierto? Pero ¿de qué partes del cuerpo? Si estamos hablando del área motora, ¿de qué partes del cuerpo? Profe, ya sería entonces de mano, Ajá, pulgar, sí. cuello, cara, Sí. lengua. Entonces, ¿el paciente podría hablar o no podía hablar? No. No. Muy posiblemente sí, porque recuerden que hay muchas áreas de asociación, pero no un lenguaje fluido. Además, porque tiene una lesión del área del lenguaje. Entonces, puede ser que te entienda o puede ser que no te entienda, pero puede de pronto pronunciar algunas palabras que no tengan mucho sentido. Entonces, cara, lengua, cuello, la mano y un poquito del brazo, ¿sí? ¿O no? Sí. Sensitivo, ¿qué lesiones sensitivas, en qué lugares del cuerpo tendríamos lesiones sensitivas? Lo mismo, chicos, recuerden el homúnculo sensitivo, que está ubicado acá a nivel sensitivo. La parte del lóbulo temporal y el frontal. Nombre, a ver, ubiquémonos. Homúnculo sensitivo, el muñequito que está ubicado en el parietal de las áreas sensitivas. ¿Qué lesiones tendríamos? ¿Qué partes del cuerpo se verían comprometidas sensitivamente? La sección del torso, ¿Qué más? ¿Dónde está la miembro lengua? superior, ¿Dónde está la cara?
Pero eso ya no sería más parte. Ah, no, perdón, sí, porque también hace parte del temporal. ¿Del temporal o del parietal? Porque si me dicen que el homúnculo sensitivo está ubicado en el temporal, apaguemos y vámonos porque no les enseñé nada. No, perdón, me equivoqué. ¿Qué tendríamos acá en esta área del temporal, en el giro postcentral? Ubicándonos en esta imagen, no me pueden decir que toda el área sensitiva primaria porque está dividida. ¿Qué tendríamos acá? Chicos, por favor, concéntrese. Perdón, profe, no veo dónde está apuntando. Acá, estoy hablando de parietal, del área sensitiva primaria. ¿Qué está ubicado ahí, chicos? Parte de la mano, profe. El ¿Qué miembro más? superior. ¿Qué más? La lengua, la mandíbula. ¿Qué más? ¿Dónde está ubicada la lengua? ¿Dónde están ubicados los labios? La lengua y la mandíbula están más a la parte inferior, profe. ¿Pero sigue siendo territorio de la arteria cerebral media? ¿O no? Sí, profe, porque sería ahí en lo que nos dice usted de la parte en color rosado. Entonces, acá tendríamos ubicada la lengua, la cara, la mandíbula, el pulgar, la mano y parte del brazo. O sea que tendríamos una lesión sensitiva y también una lesión motora. Tendríamos una lesión auditiva o una mala recepción de la audición porque pues también está el área auditiva primaria. Está el área de Wernicke, el área de Broca y áreas importantes de la corteza prefrontal. ¿Sí entienden esta parte o no? Sí, profe, por mi parte ya quedó claro. Ok, entonces, si ustedes ven a un paciente que no puede mover el brazo, que no puede mover la mano, que aparte habla como borrachito, tiene parálisis facial, no puede gesticular muy bien, se le salen las babitas y aparte le dice que, o el familiar le comenta porque el señor o la señora no puede hablar muy bien y le dice que ha tenido lesiones o que no puede saborear muy bien, que no deglute muy bien, que no puede pasar, porque acá en esta área también tenemos ubicados todos los músculos de la deglución que van a ir luego y van a viajar a los núcleos motores de los pares craneales que se encargan de esto. Entonces ustedes van a pensar en que sin tomografía, sin absolutamente nada, con el examen físico, ¿qué van a decir? ¿En dónde está la lesión? Recuerden, cara, lengua, cuello, un poquito de la parte del tronco y los brazos. Es una lesión motora y sensitiva. ¿Qué arteria se lesionó? Cerebral media. Arteria cerebral media. ¿Listo? Puede tener una afasia, que la afasia es la incapacidad de producir algún tipo de lenguaje, una afasia motora, una afasia sensitiva o una afasia global. En este caso, si tiene una lesión completa, tendría una afasia global por lesión en Broca y por lesión en Wernicke, aparte de su lesión extensa. Pero, existe un pero. Si tenemos que el paciente tiene una hemiparesia completa, desde los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies, parálisis facial, no hay tanto compromiso de lenguaje, ¿sí? No hay compromiso de lenguaje, pero sí hay una lesión sensitiva y motora desde
todo el hemicuerpo de la cabeza hasta los pies, ¿dónde estaría ubicada esa lesión? En el homúnculo motor. Sensitivo y motor, mixta. Sin afasia. Primero, ¿qué quiere decir que no tenga afasia? ¿Que la lesión es cortical o no? ¿Dónde está ubicada el área del lenguaje? ¿En la corteza o en otro lado del cerebro? En el área de Wernicke. 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 Esa es el área sensitiva y el área motora en el área de Broca. Mi pregunta es, ¿esas áreas son corticales o no son corticales? Son corticales. Corticales, listo. Me devuelvo a mi pregunta. El paciente lo tengo tirado en una cama y no puede mover el brazo, no puede mover la pierna, no puede mover la mano y tiene una parálisis facial, pero usted habla con él y medio le entiende y sigue sus órdenes. Entonces, descartamos que tiene una afasia porque usted habla con él y tiene un lenguaje adecuado. Entonces, el área no es en la corteza. Perdón, la lesión no es en la corteza. ¿En dónde estaría esa lesión si no puede mover brazos, pierna y tiene una lesión sensitiva y motora? En las vías medulares. No es una lesión extensa, es una lesión pequeñita. En la médula espinal. Si hablamos de médula espinal, hablaríamos de una lesión completa y el paciente no podría mover los dos brazos, las dos piernas o tendría lesión motora en un lado del cuerpo y sensitiva en otro lado porque las vías se cruzan. Estamos hablando que la mitad del cuerpo no lo puede mover y no lo siente. ¿Dónde estaría esa lesión? En la cápsula interna, profe. Por fin. Sí, en la cápsula interna. En la cápsula interna. ¿Por qué? Porque ahí viajan las vías sensitivas y motoras y están completamente condensadas. Si la cápsula interna de mi lado izquierdo del cerebro se lesiona, mi cuerpo derecho va a sufrir las consecuencias, incluyendo parálisis facial, incluyendo hemiparesia del brazo, de la pierna, del abdomen y lesiones sensitivas, o sea, no voy a poder percibir el frío y el calor. Pero mi lenguaje está conservado porque mi lenguaje no viaja por esa vía, viaja por otras vías y se encuentra ubicado en la corteza cerebral. ¿Sí entienden? ¿Sí entienden o todavía tenemos dudas? Chicos. Sí, señora. Ok, bueno, volvemos a territorios corticales. No lo olviden, las lesiones importantes, extensas, neuronales, a veces tienen comportamientos un poco erráticos, por decirlo de alguna forma. Recuerden que la cápsula interna condensamos absolutamente todas las vías sensitivas y motoras, pues con sus excepciones, las que no llegan a corteza o no bajan desde la corteza. Pero si tenemos lesiones extensas y vemos un paciente consciente y vemos un paciente que te habla, que te responde, que te dice yo estaba bien en mi casa y de un momento a otro dejé de sentir la pierna, el brazo y se me torció la cara, no se vayan a la corteza. Piensen en lesiones un poco más pequeñas y condensadas, pero que van a comprometer territorios grandes a nivel funcional.
¿sí? Entonces, la clave es el lenguaje, ¿sí? La clave con un paciente para definir un poco dónde está la lesión es el lenguaje. Si vemos lesiones motoras y sensitivas extensas, pues no piensen en corteza, piensen en un lugar un poco más pequeño. Además, otra cosa importante, es muy raro lesionar, arteria cerebral media y arteria cerebral anterior al tiempo, a no ser que ese cerebro esté muy jodido, se lesiona al tiempo, pero casi siempre se lesiona una, o anterior, o media, o posterior. La que más se lesiona es la cerebral media. Es la que con más frecuencia vemos que presenta lesión. ¿Listo? Bueno, recuerden que la parte inferior del lóbulo frontal está irrigado por cerebral anterior. Todo el territorio azul es cerebral anterior. ¿Listo? Entonces, todo este territorio azul que vendría a comprometer. Fíjense que en la parte externa vemos un poquito del polo frontal, pero como hacia medial, y toda la parte superior del parietal. Entonces, vuelve mi pregunta de hace rato. Fíjense la irrigación de la arteria cerebral anterior. Todo lo que está en azul, su irrigación es mucho más interna. Va a irrigar frontal posterior en la parte interna y parietal en toda la parte interna. O sea que si tenemos una lesión de la arteria cerebral anterior aislada, ¿qué cosas me va a presentar el paciente? Chicos, por favor, respondan. Lesiones motoras. ¿De qué tipo? En la pierna y, bueno, miembro inferior. Ajá, ¿dónde está ubicado el área genital? La sección más medial. Entonces, ¿qué tendríamos? Lesión en la pierna, lesión en el brazo. ¿El paciente podría orinar o no podría orinar? Díganme, ¿No? ¿dónde está ubicada el área genital? Alguien ya lo respondió. En la parte más medial, profe. Entonces, estaría ubicado como por aquí. Si tenemos lesión del área de la arteria cerebral anterior, entonces tendríamos una lesión al orinar. El paciente presentaría retención urinaria. ¿Listo? A veces con lesiones también extensas, pues podemos presentar retención urinaria, pero por áreas cercanas. Pero si estamos hablando, ejemplo, de que solo estamos lesionando la arteria cerebral anterior, pues podríamos tener retención urinaria. ¿Ok? Aunque recuerden que ahí tenemos una vía simpática y una vía parasimpática implicadas. Entonces, se lesionaría la pierna, se lesionaría la rodilla, el pie, ¿sí? Y el brazo y la mano no estarían comprometidas, tanto con lesiones motoras, con lesiones sensitivas, porque acá tenemos el área motora y acá tenemos el área sensitiva. ¿Claros hasta acá?
Chicos, ¿claros hasta acá? Sí, profe. señora. Sí, profe, asimilando. Bueno, ahora vamos a ver el territorio de la arteria cerebral posterior, que es lo que está en amarillo o en beige, o en el color en el que ustedes lo vean allá. ¿Qué lóbulos irriga la arteria cerebral posterior? Occipital y Occipital y parejo. Un poquito de temporal interno. En realidad son áreas de asociación visual, entonces está muy relacionado con la vía visual. Y en temporal, ¿qué vemos acá, chicos? Si estamos hablando de temporal, que está muy ubicado hacia la cara interna del temporal, que está en constante comunicación con el sistema límbico. El área sensitiva de Wernicke. ¿El área sensitiva de qué? De Wernicke. ¿Dónde está el área de Wernicke? ¿En la cara interna del temporal o en la cara externa? Ah, en la parte externa, perdón. ¿Y esta foto de qué es? ¿De la Es cara interno. Ah, ok. Profe, ahí no estaría el núcleo delantero-posterior del tálamo. Ahí tendríamos tálamo y tendríamos memoria, chicos, memoria. Toda la parte interna del temporal está asociada con la memoria. El sistema límbico y la memoria están juntitos, acuérdense, hipocampo y todas esas cositas que veíamos anteriormente se conectan con el lóbulo temporal hacia la cara interna, hacia la parte de la ínsula. Entonces, podemos tener déficit de memoria o amnesia retrógrada o anterógrada, busquen esos términos, por favor. Y tenemos lesiones propias del área. ¿Cuál es esta área? Perdón, profe, yo estoy viendo que está apuntando fuera de la imagen. ¿Cuál es esa área? Me la tienen que responder rápido porque eso ya lo conoce. El área visual primaria. O sea que si la arteria cerebral posterior se lesiona, tendríamos problemas en el área visual primaria. Es muy raro que se lesionen las dos arterias cerebrales posteriores al tiempo. Entonces tendríamos lesión ya sea de la vía visual derecha o de la vía visual izquierda. Recordando que no es que se lesionó el ojo derecho o el ojo izquierdo, sino la vía visual. Tendríamos cuadrantopsias, escotomas o lesiones muy particulares que a veces solo las podemos diagnosticar con, se me olvidó el nombre de ese examen, con topografías corneales, ¿listo? Y con campimetrías computarizadas o campimetrías por confrontación, que me muestra cuáles son mis campos visuales y si están lesionados o no. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señora, profe. ¿Entendieron hasta ahí? ¿O todavía tienen dudas? Chicos, que si entendieron hasta acá o tienen dudas. Sí, señora. Sí, señora, profe, vamos entendiendo. Ok, bueno. Tarea. Me van a hacer un dibujito tanto para el atlas como para la tarea que me van a entregar.
de las diferentes porciones de cada arteria, ¿sí? De las diferentes subdivisiones de la arteria cerebral anterior, media y posterior. Y lo van a pintar con diferente colorcito para saber que a veces no tenemos lesiones extensas, sino son lesiones muy pequeñitas que van a comprometer áreas muy particulares y especiales de la irrigación. Por eso a veces es mucho más fácil si sabemos realmente dónde está ubicada cada porción de nuestro cuerpo, está representada en la corteza, pues es mucho más fácil hacer el diagnóstico topográfico. ¿Listo? Profe, Señor. qué pena es que al principio a mí se me cortó, ¿me podría volver a repetir la tarea? O sea, la Van parte a de... hacer un dibujo donde van a representar cada sección o cada porción de la arteria cerebral anterior, media y posterior. ¿Listo? Van a dibujar el polígono de Willis, se van a aprender cuál es la cerebral anterior, cuál es la cerebral media, cuál es la cerebral posterior. Y sobre todo se van a aprender de dónde a dónde van las comunicantes. Comunicante anterior une las dos cerebrales anteriores. Comunicante posterior va a unir la carótida interna con la cerebral posterior. ¿Listo? No se confundan, lean bien. Una cosa es cerebral y si te ponen C posterior y te dicen que sale, supongamos, de la basilar, es cerebral posterior, no comunicante posterior. La comunicante posterior siempre va a salir de la carótida interna. Bueno, en cerebros normales, ¿no? Entonces, esa va a ser parte de la tarea. Van a dibujar los territorios y les van a poner el nombre y la función de la corteza, ¿sí? Dibujan el territorio y si están dibujando el territorio, supongamos de M3, si está juntito o si lesiona el área de Broca, pues ponen, hay lesión en el área de Broca, hay lesión en la lengua, hay lesión en la mandíbula, para que se lo puedan aprender por territorio. ¿Listo? De todo lo que tiene que ver con la recolección venosa, lo vamos a hablar la próxima clase cuando toquemos el tema de las meninges. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de meninges vamos a hablar de senos venosos. La recolección de la sangre venosa en el cerebro está mediada más que por venas, está mediada es por senos venosos. Para entender los senos venosos debemos entender por dónde se mueven las meninges y además qué recolecta cada pliegue meninge. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Entendido? Sí, señora. Chicos, nos Profe, no te la vemos. llevamos con nociones cavernosas y usted nos ayuda a distribuir. Señor, No te lo llevamos con con lo de los senos y usted nos ayuda a las áreas que drenan ahí. es que no son tanto áreas. Lo que pasa es que Que un ejemplo, pues yo sé que el la sagital superior pues va por arriba, por la parte superior de la voz del cerebro, y el otro sería el sagital inferior, y ellos van a drenar en la parte del occipital, donde queda la prensa del prenserófilo o también la confluencia de los senos. ¿Sí? pero lo que les digo, ¿Del para qué? entender Del, la del... circulación venosa, debes entender las meninges. Si no, es muy complejo. Entonces, te puedes aprender los senos, pero los senos están conformados por las meninges. Por eso es que primero quiero que hablemos de meninges y luego de los senos venosos. Ok. ¿Listo? Bueno, chicos, nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que iniciamos clase a las 6, de 6 a 7, y a las 7 hacemos el parcial. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego.